En tiempo de línea directa voy a saludar ya al ministro de Justicia, que como saben ustedes desde hace algunos meses es don Francisco Caamaño Domínguez. Señor Caamaño, buenos días. Buenos días. A la vista de el auto que el juez instructor, el señor Flos, acaba de, no sé si se llama escribir o emitir, o ¿cómo se llama? Hacer un, bueno, sí, emitir un auto. Está bien. Emitir un auto, exacto. Bueno, acaba de emitir, fíjese, se ha quedado en un delito de cohecho impropio, es decir, de darle en función de su cargo una dádiva, un regalo para agradarle, lo que desde la audiencia venían siendo, bueno, malversación, cohecho por supuesto, pero cohecho con letras grandes, y una serie de delitos de grueso calado. ¿Estamos ante nada o cree usted que estamos ante mucho? Eso lo dirán, por supuesto, los tribunales a la vista de la prueba. Yo respeto la presunción de inocencia. Lo que sí suena a la vista de la imputación que se formula o de la previa imputación que se acaba de formular es que hay una conducta irregular, por supuesto, que hay que probar, ¿no? Pero el juez considera que si hay indicios de delito, de la comisión de un delito, y a mí en un responsable público no me parece un delito cualquiera. Si yo mañana, no tengo el gusto, del honor de ser amigo suyo, no renuncio a ello, pero si yo mañana le envío una lata de aceite de mi alacena, que por cierto está buenísimo, y usted me contesta diciendo, oye, está magnífico, pero yo lo haría más ácido, o le añadiría un poquito más de hojiblanca y le quitaría, ¿estaríamos ante un hecho parecido? Además, ese amigo nuevo, que estaría encantado de tener, por supuesto, tiene un entramado de empresas y a cambio de eso hay contrataciones de empresas, yo sí creo que estaríamos rayando en la comisión de un delito. Es decir, se está recibiendo una prestación por otra. Si por el contrario es un detalle del amigo al amigo, desde luego no. Y eso es lo que tendrán que decidir los tribunales. Claro, eso lo va a decidir un jurado en la vestilla previa, ¿no? Es decir, la vestilla previa, según tengo entendido, es aquella que discrimina si el caso sigue o no sigue. Eso lo decide un jurado. ¿Cree usted que un jurado no es fácilmente, no está contaminado por sí mismo, es decir, por la naturaleza humana, pues las simpatías o no simpatías que despierte políticamente el personaje? Yo creo que el Tribunal del Jurado, que en España, como es conocido, se ha introducido, pero que no tiene una gran extensión por el número de casos que conoce, sin embargo, es la mejor forma de juzgar en muchos países, ¿no? Yo sí me creo que la justicia emana del pueblo, como dice nuestra Constitución. Es una institución que existe en otros muchos países y además creo que es una institución ideal cuando de lo que se trata es de controlar o exigir o examinar la existencia o no de responsabilidades en cargos públicos, como es el caso. Ya, pero imagine usted que da la casualidad que los 9 miembros del jurado son, por aquellos caprichos estadísticos, miembros de la agrupación socialista de Requena. Eso no se va a dar, como sabe, porque el abogado defensor tiene siempre la opción de recusar a todos los miembros del jurado en función precisamente de las connotaciones que puedan tener los mismos. Por lo tanto, eso no tiene por qué darse con la ley en la mano. ¿Y si son 9 miembros del PP de Utiel? Sería igual, probablemente serían recusados también, en este caso por el Ministerio Público. Es decir, que la neutralidad de los miembros del jurado está garantizada por el propio proceso de selección y nombramiento de los mismos. ¿Y cree usted que hay casos, es decir, cree que este caso es un caso de relevancia política mucho más que de relevancia judicial? Yo creo que es un caso que tiene doble relevancia. Primero, a mí, como responsable público que también soy, este tipo de imputaciones, insisto, solo es una imputación. Hay que acreditarlo ante un tribunal y tiene que declararlo un jurado o un tribunal de justicia, y lo tendrán que confirmar sucesivamente si es que se llega al caso. Por tanto, pero este tipo de actuaciones, cuando se trata de responsables públicos, me parecen especialmente graves. En este caso, por tanto, el delito y la condición de político van unidas. Por eso estamos ante un delito de cohecho que solo pueden cometer funcionarios o responsables públicos. Por lo tanto, ¿ante qué delito estaríamos en el caso? Yo no pretendo hacer comparaciones fáciles, pero en el caso del director del CNI, si se comprueba que efectivamente ha utilizado fondos públicos para provecho propio, tales como la construcción en su casa de algunas cuestiones que no tienen mucho que ver con su seguridad, ¿estaríamos ante un caso más grave que este? Estaríamos ante un caso, en toda hipótesis, distinto.
En primer lugar, porque aquí sí que no hay ningún tipo de imputación formulada, no sé si la habrá en su día, y en segundo lugar, nunca sería un cohecho. Es decir, nunca sería recibir un regalo a cambio de un favor, como mucho estaríamos en una hipótesis de malversación de fondos públicos, que sería algo totalmente distinto. Pero insisto, la gran diferencia entre uno y otro es que aquí está ante los tribunales, hay una imputación y hay un juez que, valorando indicios, considera que hay indicios razonables de culpabilidad, y en el otro caso no hay nada. Imagínese que el caso acaba aquí. Y acaba porque el jurado decide, bueno, pues que recibir unos trajes por alguien que, curiosamente, el que teóricamente corrompe no está imputado, el agradador, para entendernos, no está imputado, que es el señor Pérez, y que simplemente era, bueno, pues el deseo de agradar a una persona sin esperar recibir nada a cambio. Si eso acaba aquí, ¿cree usted que se ha hecho un escándalo judicial con repercusiones políticas injustas para el personaje en cuestión? Sí, si esto termina ahí, pondrá de relieve una cosa por la que algunos llevamos interesados y luchando desde hace algún tiempo, que es la necesidad de diferenciar claramente en la fase inicial del proceso penal entre quien investiga y quien tiene que esclarecer los hechos, es decir, entre el juez instructor y el fiscal Como se sabe, el modelo actual, la instrucción la hace el juez, con lo cual el juez tiene que hacer dos cosas muy difíciles. Una, garantizar los derechos del imputado y a la vez averiguar las circunstancias del delito. Como sea, esclarecer los hechos. Yo creo que es un buen momento para que haga una reflexión quienes se oponen a un modelo de jurisdicción penal distinto, como el que se propone desde el Ministerio, como existe en prácticamente todos los estados democráticos, y que es que la investigación la hace el Ministerio Fiscal y el juez es un garante de los derechos de los imputados. Yo espero no solo este caso, porque hay muchísimos muy parecidos en todo el territorio español cada día, debido a una vieja ley de 1882, como es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mueva al Partido Popular a sumarse precisamente a esta reforma. Porque la instrucción la lleve un fiscal. Algunos desconfían de ellos. No seré yo quien ponga en duda la capacidad de los fiscales españoles o su independencia. De algunos, si me permite, tengo algunas dudas. Pero dependientes de un órgano que a su vez es dependiente del gobierno, como es la Fiscalía General del Estado, crea alguna suspicacia. Yo entiendo ese recelo. Es curioso que hay países donde ni siquiera la Fiscalía es autónoma respecto del poder político, y pongo alguno tan importante como Estados Unidos, pero en general el único país que queda con este modelo tan singular es España, y Francia lo está cambiando. Si en todos los demás estados democráticos a los que podemos equipararnos esto funciona y funciona bien, me pregunto por qué en España no, y sin embargo tenemos que padecer situaciones como estas donde uno puede efectivamente tener dudas acerca de si quien instruye, por esa necesidad de tener que averiguar los hechos y esclarecerlos, está defendiendo realmente también los derechos del imputado. Bueno, al final acabaríamos, señor ministro, en la pregunta del millón o la cuestión del millón, lo politizada que está la justicia española por los partidos políticos, lo mediatizada que está por los partidos políticos, que nombran los órganos de control y que además los órganos los nombran en función de las connivencias políticas o de los intereses estratégicos de cada caso. Yo creo que los jueces españoles y magistrados son absolutamente independientes en el ejercicio de sus funciones. Y por tanto no tengo dudas de su independencia y de su buen hacer en el ejercicio de su cargo, y además creo que es un colectivo profundamente honesto, más allá de que pueda haber un juez que lo haga mejor o lo haga peor, como en todas las profesiones, pero en general yo creo que son jueces independientes y honestos en el ejercicio de sus funciones. Y hay que advertir también, cuando se hace este tipo de reflexiones, que hay países, no es el nuestro, donde los miembros de su Tribunal Supremo, del tribunal quizá más importante del mundo, como es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, los nombra directamente el presidente de los Estados Unidos, el presidente del Ejecutivo, y sin embargo nadie duda ni de su independencia ni de la legitimidad democrática de ese modelo. Ahora, si no tiene usted inconveniente, alguno de mis contertulios quería hacerle alguna pregunta. Yo, antes de pasar este otro asunto o continuar en este, quisiera que me aclarara una cuestión que dijo usted, que causó mucha indignación cuando vino aquí a Sevilla, cuando conoció algunos detalles o se le preguntó por el caso de la chica asesinada, Marta del Castillo, de esta joven que fue asesinada y su cadáver hecho desaparecer por unos delincuentes, por unos criminales que además están jugando
con la policía, con los jueces, no sé si bien instruidos por sus correspondientes abogados o no, pero que con una frialdad dramática están haciendo, invertir al Estado unas cantidades de dinero astronómicas en buscar un cuerpo, someter a su familia y a toda la ciudad a un estado de tensión absolutamente insoportable. Y usted llegó y se despachó diciendo que eso era muy comprensible, que tienen todo el derecho a mentir y todo el derecho a volver loco a las instituciones, unas y otras, y a la familia. Bueno, una primera precisión. Yo no estuve en Sevilla, pero es indistinto, eso es lo de menos. Lo dije en un programa de televisión en directo, es igual. Lo importante es que yo me limité a decir lo que dicen todos los tribunales, absolutamente todos, de protección de derechos humanos, y que han afirmado en numerosísimas ocasiones nuestro Tribunal Constitucional. Recuerdo una pregunta similar que me planteó un senador del Partido Popular al respecto y creo que quedó muy claro en el debate parlamentario, pero no tengo inconveniente en repetirlo. Hay, entre otras muchas sentencias, una, creo recordar, la 68-2001, que señala literalmente que el acusado, a diferencia del testigo, no solo tiene obligación de decir la verdad, sino que puede callar total o parcialmente e incluso mentir. Esto está dicho por nuestro Tribunal Constitucional. Yo, sencillamente, frente a una razonable oleada de indignación y frente a un dolor que plenamente comparto, sin embargo, lo que quería poner de relieve es que, a diferencia de otros, no es conveniente hacer política con el sufrimiento de las personas. Y por eso, hasta que se me planteó esa pregunta parlamentaria, me mantuve absolutamente en silencio, por respeto a la familia de Marta del Castillo, y no queriendo en modo alguno polemizar, porque creo que no se juega con el corazón de las personas ni con el corazón de la gente, pero no se juega en un doble sentido, ni aprovechando su dolor políticamente, ni tampoco a costa de quemar o incendiar los derechos y las libertades públicas de todos los españoles, que nos guste o no, nos ha costado muchísimo plasmar en nuestra Constitución, una Constitución que como responsable público me he obligado y he prometido respetar y hacer respetar. Eso es lo que quería decir. Carlos, ¿me permites? Perdona, que en relación con esta afirmación que acaba de decir el ministro, yo no sé, me parece que la sentencia que acaba de hacer referencia al Tribunal Constitucional es del 2002. Recientemente el Tribunal Constitucional, la semana pasada, sacó una sentencia precisamente en relación con un conflicto de la Policía Municipal de un pueblo de Sevilla, en la que decía justo lo contrario. Es decir, decía que no estaba reconocido el derecho a mentir. Evidentemente nadie puede declarar contra sí mismo, pero el derecho a mentir no está ratificado por las leyes, y el Tribunal Constitucional, en esa sentencia que se conoció la semana pasada y se divulgó, es muy explícito en esa aseveración de que no se puede reconocer el derecho a mentir a nadie. Hay un matiz, si me permites, pero que es muy fundamental y creo que los oyentes lo deben saber. Hay una clara diferencia. Los imputados, insisto, tienen ese derecho a mentir, digamos, derecho a no decir la verdad, si lo preferimos decir así. No, es que es muy importante una cosa y otra, no declarar contra sí mismo, y otra cosa el derecho a mentir, ¿eh? Es que me parece el derecho a mentir es el derecho a no decir la verdad, a inventarse una historia distinta. Cuando a uno le preguntan y le paran con el coche, ¿ha usted bebido? No, yo no he tomado nada, y después uno da positivo. Eso es mentir. Yo no he tomado nada, solo he tomado una cerveza. Eso es mentir, y eso está amparado, claro que está, por el derecho constitucional. Pero lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, para que las cosas queden claras, y la jurisprudencia hay que leérsela con detalle, es que un policía, dada la posición de responsabilidad pública que tiene, y esta es la gran diferencia, porque es agente de la autoridad, cosa que no es el ciudadano de a pie. Insisto, cuando se trata de derechos fundamentales y de algo tan importante que como ciudadanos nos ha costado tanto, y especialmente a los españoles, conquistar, las diferencias son fundamentales. El agente de la autoridad no tiene el mismo margen que tiene el ciudadano de a pie, pero en todo caso aquí estábamos hablando de ciudadanos de a pie. Y lo que se puede sí decir es que es muy doloroso, es que se han burlado del Estado, es que han causado un sufrimiento a las familias, y nosotros somos los primeros en poner como responsables y como gobierno todos los medios al alcance de la Administración de Justicia para que se esclarezcan los hechos sin parar ni reparar en lo que sea necesario. Pero eso es una cosa, y otra bien distinta es utilizar, insisto, el dolor de las familias para intentar mermar, si acaso, el alcance de los derechos y libertades públicas. A mí, ministro, me parece admirable esas palabras que cita usted, estoy completamente de acuerdo con ellas, pero igualmente me parece muy llamativo
que usted ignore los detalles de la jurisprudencia en el caso del presidente Camps. Acaba usted de vincular en este programa el cohecho a la obtención de un favor, pero es que resulta que ni el auto del magistrado Flors ni el propio artículo 426 del Código Penal vinculan necesariamente el delito de cohecho a la obtención de un favor. Basta el agasajo, la complacencia, la gratitud, el admitir la dádiva o regalo, para utilizar las propias palabras del artículo. Me parece llamativo que el ministro de Justicia desconozca esto, la verdad. Bueno, si lo he dicho así, reconozco que efectivamente hay dos modalidades de cohecho, y en uno hay la existencia de favor a cambio de la dávida y otro no. Yo no sé hasta qué punto la imputación que sea realizadora efectivamente es en los términos que acabas de explicar, pero es cierto que detrás de la investigación, y yo no voy a entrar en un aspecto que tiene que ver con lo que decidan los tribunales, sí pero está parece usted un periodista, ministro, perdone. Parece usted un periodista. No, eso no es lo que se está juzgando, el que detrás de la trama. No sé si le ha dicho no sé si eso es precisamente... Si es bueno o es malo. Si es bueno o es malo. No, yo digo que en la investigación esos elementos han estado. Yo no sé después si es cierto o no, por supuesto. Yo, mientras no se demuestre la culpabilidad de nadie, creo que todas las personas son inocentes, y por tanto parto de esa idea, y la tarea posterior es la tarea de los tribunales de justicia. Lo que sí puedo constatar es que a día de hoy hay un auto de imputación y hay un juez que, en mi opinión, es independiente y que realiza profesionalmente su trabajo, como no puede ser de otro modo, que constata que a su juicio hay indicios racionales para esa imputación, lo cual me parece una mala noticia, sencillamente. ¿Alguien más quiere...? Sí, a mí me gustaría Antonio. cambiar el tema y hacer una pregunta más suave. Vamos a ver, señor ministro, en relación con el proyecto de ley de interrupción del embarazo, con la reforma, ya han pasado cosas, hay un informe del Consejo Fiscal, va a haberlo pronto del Consejo General del Poder Judicial, ha habido un debate social sobre los 16 años, etcétera. Le pregunto, ¿va a revisar de alguna manera, piensa revisar de alguna manera, piensa darle la vuelta de alguna manera el Gobierno al borrador para cambiar alguna de estas cosas que han estado más en ese debate político y social? El Gobierno ha presentado un proyecto que desde luego estima plenamente constitucional. Claro que la Constitución también es susceptible de ser interpretada, y más en temas complejos como es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, pero en todo caso, en esta ley como en cualquier otra ley, quien tiene la última palabra es siempre el Congreso de los Diputados, y allí es necesario fraguar mayorías, y será en ese diálogo para construir las mayorías necesarias, y recordemos que estamos ante una ley orgánica donde se determinará si existen o no movimientos en torno a los contenidos de esa ley. Pero en principio el proyecto de ley sale tal como ha sido concebido por el Gobierno, con una ley de plazos, y esa es la filosofía que desde luego se quiere mantener. Bueno, pues señor ministro, con mucho gusto le mandaré la lata de aceite, espero que no le cree ningún problema. Estaré encantado. Si hay algún problema, yo declararé que no esperaba que el Ministerio de Justicia me compre 40.000 latas para repartirlo entre el personal de los juzgados, pero si tiene usted la idea de repartirlo, no me importa, ¿eh? Sí, pero si buscas agasajar o complacer al ministro, ten cuidado, ¿eh? Sobre todo tenga cuidado el ministro, que es el que recibe. Sí. No, porque aquí no es lo mismo que da que el que toma, el auto del juez es bastante claro a ese respecto, no hace falta recibir un favor, ¿eh? No, cuando un ministro, sea yo o cualquier otro, recibe un regalo, una dávida, hay un protocolo que es al que se sitúa, eso está regulado específicamente, se entrega al servicio de protocolo y ellos determinan cuál es el destino que debe tener ese bien adjudicado, efectivamente no a una persona, sino al Estado. Señor Caamaño Domínguez, gracias por haberme atendido, ha sido muy amable. Buenos días. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.